Hola y bienvenidos a un nuevo encuentro virtual en el cual les voy a contar cómo acceder a las bases de datos privadas y públicas que tenemos. Ya les he enviado a sus correos un documento con algún listado de bases de datos. Voy a iniciar con las de acceso privado que tenemos en la Universidad Francisco de Paula Santander. Vamos a iniciar buscando por acá el menú de las dependencias de la universidad. Puntualmente vamos a elegir biblioteca. Una vez estamos en el menú de la biblioteca, vamos a buscar en el menú superior, en la barra superior, biblioteca virtual, bases de datos por suscripción. Si ustedes quieren, también la biblioteca tiene unos videos y tutoriales sobre cada una de las bases de datos con las que cuenta. Yo voy a tratar de mostrarles algunas que son de nuestro especial interés. Le damos clic en bases de datos por suscripción y ya allí pues damos clic nuevamente en algunas de las bases de datos. Y ya había entrado, pero voy a salir un momento para mostrarles cómo podemos ingresar. Entonces la manera de ingresar aquí nos la aclaran. Debemos escribir nuestro código y la contraseña va a ser el mismo código y en mayúsculas las iniciales de la biblioteca, que es BETL. Le damos ingresar y ya una vez que ingresemos podemos darle clic a cada una de estas bases de datos y allí pues ya realizar nuestras consultas. Yo ya he dado clic a, por ejemplo, Science Direct, que está acá, y aquí tenemos la página. Vamos a buscar entonces aquí en Science Direct algún tema que nos interese. Por ejemplo, para quienes están estudiando regencia en farmacia, un tema muy importante es la automedicación. Vamos a buscar allí automedicación. También podríamos hacer búsquedas más específicas por autor, tipo de libro, volumen. Vamos a darle solo el tema en general. Buscar y él ya nos encuentra diferentes investigaciones. La automedicación en estudiantes del grado en farmacia, automedicación, autoprescripción y medicación en pediatría, un tema muy interesante. Como pueden ver, aquí nos da la opción de descargar el PDF. Algo que tenemos que tener en cuenta, en algunos dice comprar el PDF. Sucede que las suscripciones tienen un costo, la universidad paga por ellas, pero también hay unos límites, digamos que hay unos paquetes básicos y por eso no en todos los artículos me dice descargar, download. En algunos dice purchase, que sería comprar, pero no vamos a comprarlos. Los que podamos ver pues los vamos a ir a mirar y miramos si nos sirve el texto, ya luego elegiremos si lo vamos a descargar o no. Aquí tenemos entonces el título del texto, el resumen en inglés, y aquí ya tenemos todo el documento para leerlo y saber si se ajusta a aquello que queremos estudiar, en este caso la automedicación en estudiantes de farmacia. Muy bien, vamos a regresar acá para mostrarles que ustedes también pueden filtrar. En este caso aquí tenemos en toda la parte izquierda de la pantalla que podemos filtrar los artículos por año. Siempre elegimos los más recientes, ojalá los últimos 5 años. Tenemos por ejemplo que en lo corrido del 2018 ya se han publicado 5 artículos sobre el tema. También podríamos filtrar por el tipo de artículo, por ejemplo, si queremos artículos de reseña, artículos de investigación, capítulos de libros, resúmenes de conferencias, estudios de caso, correspondencia, discusión, en fin. Lo más recomendable sería que siempre nos quedemos con los artículos de revisión, con los artículos resultados de investigación y con los capítulos de libros. Ya aquí hemos reducido nuestra búsqueda a 274 resultados. Y también que nos quedemos con los últimos años, pues aquí ya está discriminado por año. Vamos a quedarnos entonces con los últimos 5 años para que nuestra búsqueda sea mucho más específica. Hay 87 resultados. Y también podríamos mirar el título de la publicación. Aquí dice que 6 son de atención primaria, 5 son de formación médica continuada. Y miremos qué más ve por acá. Creo que con esto ya es suficiente filtro. Empecemos a mirar entonces la primera que ya habíamos visto. Por ejemplo, este título: impacto de una acción formativa en la prevalencia de la automedicación del alumnado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga. Ya tenemos algo en común, hay 2 investigaciones que tienen que ver con automedicación en estudiantes universitarios. Pues de pronto por ahí podríamos ir filtrando nuestro tema de investigación. Cuando vamos revisando antecedentes vamos pensando en yo qué quiero estudiar y con qué población podría estudiarla. Entonces, como ven, esta base de datos Science Direct es muy fácil de utilizar. Podemos escribir palabras en español, palabras en inglés
por supuesto en inglés o incluso en portugués vamos a encontrar mucho más material. Vamos a ver si conseguimos algo de comunicación. Y está aquí la comunicación. Vamos a ser más específicos porque encontramos 16.277 resultados. Por ejemplo, digamos que nos interesa la comunicación digital y las redes sociales. Aunque es bastante específico, vamos a ver si encuentra algo. Encontró 502 resultados. Por ejemplo, esta situación actual del uso de redes sociales en neurocirugía en España, dermatología, comunicación política y redes sociales, análisis de las campañas para las elecciones legislativas. Ese es un tipo de temas que nos interesaría. Por ejemplo, este año que hay elecciones, podríamos investigar sobre el uso que hacen los candidatos de las redes sociales. Sería un tema interesante. Entonces, los antecedentes nos van dando muchas ideas para nosotros poder consultar. Y este lo podemos descargar. Miren siempre esta frasecita, Open Access. Eso significa que es de libre acceso y por eso tenemos acceso a todo el artículo del texto. Vamos a ver, digamos que nos interesa este texto, le damos allí abrir y aquí arriba le damos descargar o exportar, ¿no? Si queremos leer este texto. Como pueden ver, pues es muy sencillo obtener el recurso una vez que estamos ya dentro de la base de datos de la universidad. Ya podemos descargarlo, utilizarlo. Si vamos a hacer una cita, pues acuérdense que debemos copiar todos los datos. Aquí están los datos del título, los autores, el año de publicación y aquí en la parte de abajo los datos de la revista y las páginas en las cuales está ubicado el artículo. Volviendo a Science Direct, podemos ver que una vez hemos descargado un artículo, él nos muestra artículos similares. Entonces es una gran herramienta porque de una vez la base de datos muy intuitivamente está tomando las palabras claves que hemos encontrado para sugerirnos posibles alternativas. Y ya salimos de Science Direct y vamos a ir a probar otra que tiene un poco más que ver con el área de salud. Es esta, Micromedex Solutions. Aquí ya nos abrió la página. Micromedex lo que nos da es la posibilidad de buscar medicamentos. Le sirve mucho a los muchachos de tecnología en regencia en farmacia para mirar todo lo que tiene que ver con los medicamentos. Aquí dice interacciones de los medicamentos, compatibilidad, identificación del medicamento, comparación del medicamento, toxicología. Vamos, por ejemplo, a buscar un antibiótico, que son los más utilizados. Allí está Amoxil, por ejemplo, que es la amoxicilina de uso pediátrico. Vamos a darle buscar. Allí esperamos los resultados y nos sale, por ejemplo, con qué tipo de medicamentos puede tener interacciones medicamentosas. Por ejemplo, aquí aparece de primero el warfarin y nos dice que es de gran gravedad y dice que puede resultar la interacción de estos medicamentos en un incremento del riesgo de sangrado. Eso en el caso de que queramos ver interacciones medicamentosas. Pero si regresamos al inicio, podemos simplemente buscar el medicamento para que él nos diga toda la información que tiene sobre este medicamento. Aquí lo encontró de primero, amoxicilina, y ya aquí nos va a dar muchísimas opciones, por ejemplo, para mirar la dosificación en adultos, dosificación pediátrica, formas de administración, uso indicado del medicamento, si tiene contraindicaciones, precauciones, efectos adversos, en fin, o sea, podemos tener toda la información que deseemos sobre un medicamento. Aquí también algunas preguntas preguntas más comunes que tiene la gente sobre el medicamento, su uso con otros, interacción con otros medicamentos. Muy bien, ya eso será para que los regentes puedan consultar cuando tengan esas asignaciones, esas tareitas, y consulten. Y también otra persona que no sea regente podría entrar de pronto a Micromedex para mirar qué tipo de interacciones está teniendo su medicamento. Vamos a salir de Micromedex y vamos a una web más general. Esa se llama Web of Science. Aquí en el menú la encontramos en la parte inferior, Web of Science. Aquí tenemos abierta la página. Vamos a buscar, por ejemplo, comunicación social. Busquemos allí que encuentra, pues es un tema muy amplio. Sin embargo, este tipo de bases de datos son más de corte médico o ingenieril. Sin embargo, encontró allí 43 resultados que tienen que ver con lo social. Este, por ejemplo, tendría que ver con comunicación social. La opinión política en los periódicos españoles. Un análisis
de las elecciones de la campaña en España de 2015. Por ejemplo, si quisiéramos continuar con este tema de comunicación política, pues esta podría ser una fuente de información. Y como podemos ver, aquí está el texto completo gratuito y de la editorial, o podemos ver solo el resumen. Miren entonces que cada base de datos me va indicando si tiene el texto completo o si solo tiene el resumen. Ténganlo en cuenta porque por lo general cuando estamos haciendo antecedentes queremos el texto completo. También nuevamente aquí en la parte izquierda tenemos opciones de filtro. Lo más recomendable, como les decía, quedarnos con los últimos años. También podríamos delimitar las categorías. Aquí nos dice que hay comunicación, investigación en educación y comunicación, estudios de familia, ciencias biomédicas, biodiversidad. Bueno, ya allí podríamos entrar a filtrar y buscar otras alternativas, pero como podemos ver, esta base de datos no tiene tanta información sobre comunicación. Vamos a buscar en otra base de datos que se llama Gale, la tenemos aquí en el menú, acá en la segunda fila, y en Gale vamos a elegir entonces en qué tipo de bases de datos queremos, bases de datos de archivos académicos o informes académicos. Obviamente vamos a elegir todas y vamos entonces aquí a escribir un tema más específico. Ya estamos por el lado de la comunicación política. Vamos a ver qué encontramos. Encontró 1232 respuestas y aquí nuevamente tenemos unas opciones de filtro. En este caso, en el lado derecho de la pantalla nos dice que tiene 1232 de revistas, de publicaciones académicas y noticias. Pues obviamente las noticias podríamos eliminarlas porque son informaciones muy cortas, necesitamos son resultados de investigaciones. Vamos a limitar la búsqueda quedándonos con textos completos que se hayan publicado en un rango personalizado. Vamos a elegir entonces las fechas. Les decía que lo ideal es los últimos 5 años. Entonces vámonos hacia atrás. Vamos a ampliar un poquito más la búsqueda porque hay pocos archivos. Vamos a irnos a un máximo del 2010 y elegimos entonces allí desde enero del 2010 hasta la fecha en la que estemos, hasta la actualidad. Vamos a elegir acá marzo del 2018. Aplicamos el filtro y ya tenemos 332 artículos. Podríamos ser mucho más específicos. Por ejemplo, les decía o les he dicho en clase que tengamos en cuenta también filtrar por países, porque a veces queremos solamente quedarnos con algunos países o revisar qué está pasando en Colombia, qué está pasando en otro lugar. Aquí nos da la opción de México, por ejemplo. Vamos a mirar qué sucede en México con esta temática. Entonces ya en México tenemos 37 artículos que hablan de la temática que hemos insertado, en este caso comunicación y política. Entonces, a ver, estado fallido de comunicación social, cambiar la estrategia ciudadana. Ya tendríamos que mirar a leer el resumen para ver si el texto tiene que ver con lo que estamos buscando. Muy bien, se repiten los textos. A veces cuando filtramos mucho nos quedamos con poco material para trabajar. En ese caso, ¿qué hacemos? Pues volvemos y quitamos esos filtros para poder encontrar algún texto que sea similar o sea indicado para lo que estamos haciendo. Muy bien, vamos a ver procesos electorales y cambio social, consumidores pasivos y no ciudadanos. Miren que nos da la opción de descargar el texto PDF o de guardarlo. Vamos a abrirlo primero para mirar si nos interesa. Ya aquí podemos ver el texto completo, ya podríamos entrar a leer y también nos da la opción de citar el texto, pero no nos sirve esta fuente. Recuerden que estamos citando en normas APA. Entonces venimos para aquí arriba, le decimos herramientas de cita y elegimos APA 6 para tener nuestra cita ya hecha, en caso de que nos interese copiar este texto y que lo vayamos a utilizar en nuestra revisión de antecedentes. Hasta acá aquí que llegamos entonces con las bases de datos por suscripción. Vamos a salir y vamos a ir a mirar las otras bases de datos que les he enviado. Estas bases de datos pues ya las conocemos, por ejemplo Dialnet, seguro que ya la hemos visto. En Dialnet entonces tenemos una ventaja y es que pues tiene acceso a muchos documentos y revistas, pero cuando se trata de
descargar esos textos, muchas veces no todos están allí. Vamos a seguir con nuestro tema de comunicación política en redes sociales a propósito de las elecciones que ya están cerca aquí en Colombia. Le damos buscar y miren, encontró 1065 documentos. Nuevamente aquí tenemos opciones para filtrar. Por ejemplo, tesis. Es muy chévere encontrar tesis de doctorado, tesis de maestría, porque además les van a servir de fuente de información para cuando ustedes ya estén haciendo sus marcos teóricos, legales y contextuales, porque seguramente van a tener muchísima información allí. Vamos a quedarnos con todo esto porque todos nos sirven: artículos de revista, tesis, artículos de libros y libros. Vamos a elegir solo textos completos y ya aquí por las materias sí podemos empezar a filtrar. Por ejemplo, si estamos hablando de comunicación, pues estamos en las ciencias sociales, quedémonos por allí. Y acá podemos ser un poquito más específicos. Vamos a ver qué otras opciones nos brinda. Podemos quedarnos con ciencias sociales, generalidades. Y listo. Digamos que sociología, población y trabajo social también podría ser pertinente. Finalmente acá en descriptores me da la opción de elegir solo comunicación y comunicación social. Aquí está. Podemos seguir filtrando y miren, ya hemos llegado a 2 artículos súper específicos. También tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Les decía, si filtramos demasiado vamos a quedarnos con muy poca información. Veamos este texto: redes sociales, lo público y lo político en construcción. Le damos a abrir y aquí tenemos, ya de una vez me está diciendo que tiene el resumen y tiene el texto completo. Entonces podemos acceder a nuestro artículo. Si nos sirve, leemos el resumen y miramos. Aquí le di clic en texto completo, él lo ha descargado, vamos a abrirlo. Y como en este caso la base de datos no me está diciendo la cita, acuérdense de la cita, si van a tomar ese texto porque les sirve, deben recordar copiar todos los datos: el título, el autor, el año en que fue publicado el texto y los datos de la revista. En este caso fue publicado en la revista Chasqui, ensayos, y miramos el número de la página. También, si no encuentran los datos por acá, regresen acá, que aquí estaban todos los datos de localización: revista Chasqui, el número de la revista, las páginas en las cuales está ubicada el artículo. Entonces tenemos aquí todos los datos. Debemos ser juiciosos, es recordando apuntar antes de eliminar el registro del archivo. Este es entonces Dialnet, como pueden ver, muy fácil de usar. Vamos a entrar a otra muy común y utilizada, que es Redalyc. Entramos a Redalyc y en Redalyc nuevamente intentemos hacer una búsqueda. Vamos a buscar relacionadas con regencia. Por ejemplo, ya estábamos enfocándonos en la automedicación y vamos a ver si encontramos algo que tenga que ver con bebés. Por ejemplo, la automedicación en pacientes pediátricos, aunque es un tema muy específico. Muy bien, nos dice que encontró 31.274 documentos. Nuevamente aquí en la barra izquierda tenemos todas las opciones de filtro. Pues como ven, es una gran cantidad de información. Entonces ya tendríamos que empezar a filtrar. Me imagino que van a filtrar primero que sean en idioma español. Allí podríamos entrar ya a filtrar por países. Recuerden que cuando hacemos la revisión queremos ir de lo general a lo particular. Entonces seguramente en algún punto vamos a mirar España, América Latina, otros países, y luego de pasar de lo más general llegamos a Colombia y allí miraríamos qué se ha hecho en Colombia sobre el tema. Elijamos por ejemplo Colombia y elijamos lo más reciente, veo por acá que es el año 2017, por ejemplo, y vamos a buscar. Aquí tenemos automedicación de analgésicos antibióticos en estudiantes de pregrado en medicina. Pues no se cierra mucho al tema que le dijimos que era que tenía que ser en pediatría. Y allí ya tendremos que empezar a leer uno a uno cuáles son los títulos que estoy encontrando. Digamos que esta se nos serviría de eventos adversos en un hospital pediátrico del tercer nivel en Bogotá. Vamos a abrirlo para que miremos cómo se descargan los artículos de Redalyc.
Redalyc es muy práctico además porque miren, en la parte superior nos dice cómo citar. Entonces aquí ya nos muestra qué tipo de formato de los que existen en LM, APA, Harvard, MLA, Chicago o Vancouver. Muchas veces en medicina se utiliza el formato Vancouver, pero en la universidad estamos utilizando las normas APA, entonces vamos a elegir aquí APA y simplemente copiamos el texto, ya luego iríamos a Word y podríamos pegar toda la cita que ya tenemos elaborada. Nos regresamos acá, podemos ver el texto completo, lo podemos leer, lo podemos descargar como PDF y allí ya tendríamos un artículo que nos sirve para nuestra investigación. Esa es entonces Redalyc, como pueden ver, muchas opciones de búsqueda. Vamos a mirar otras bases de datos, Cielo. Por ejemplo, Cielo desde el inicio tiene también opciones de búsqueda, si queremos buscar en revista, por artículos, por autores. Vamos a buscar acá entonces el tema que estamos manejando, comunicación política, redes sociales. A ver qué encontramos. Encontramos 26.000 resultados. Vamos entonces a este ejemplo que se ve interesante, participación política en redes sociales. Le damos clic allí en abrir y Cielo nos da la opción de descargar el artículo en PDF y también nos da la opción de mirar cómo se elabora la cita, pensando en nuestras citas en normas APA. Aquí tenemos varios formatos en ISO, ABNT y por supuesto en APA. Ya tendríamos que allí copiar y tendríamos nuestra cita con todos los datos. Vamos a finalizar, por supuesto aquí tenemos una larga lista de bases de datos, también está esta lista de repositorios en universidades de Colombia en las cuales podemos encontrar tesis, proyectos de investigación relacionados. Vamos a entrar a una última base de datos también muy interesante que se llama Base Search. Como todas, entonces me da una barra de búsqueda en la cual yo puedo buscar. Vamos a buscar allí automedicación y pediatría, a ver qué encontramos. Tenemos entonces 9 resultados, es muy específico. Miremos a ver cuál nos sirve. Estrategias para disminuir la automedicación en niños menores de 5 años, muy interesante. Es un artículo del 2016. Aquí están entonces todos los datos del texto. Aquí está la dirección, le damos clic y él automáticamente me redirige. La diferencia con los demás es que no me va a decir la cita, tengo que hacerla yo misma porque lo que hace Base es que acumula una gran cantidad de documentos y libros y me redirecciona a la página original donde se encuentra este dato. Sin embargo, casi todas las páginas tienen todos los datos allí. Aquí tenemos la dirección en donde encontramos el ítem, el autor, el nombre del texto, el resumen y aquí abajo la posibilidad de descargar el texto completo para ver si nos sirve o si se parece a la investigación que queremos realizar. Entonces lo que más debemos tener en cuenta cuando vamos a hacer una búsqueda de antecedentes es cuáles son las palabras claves y específicas de la investigación que quiero realizar, porque entre más específicas sean, pues más éxito voy a tener. No voy a entrar a más porque obviamente se nos haría muy largo, pero aquí les dejo todo el listado de algunas bases de datos o de las más comunes. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Si tienen preguntas, las pueden dejar en los comentarios.